Bienvenidos a tu canal Historias de Latinoamérica. Espero te guste el contenido y si es así, suscríbete y deja tu like, y si no, deja tu dislike, y si tienes algún tema de tu país, déjalo en la caja de comentarios que lo tomaré muy en cuenta para el próximo video. ¡Comenzamos! Gracias a ti que estás detrás del celular por tanto apoyo brindado a este canal. Este video tratará sobre la participación de Colombia en la Guerra de Corea y las implicaciones políticas que tuvo para el país dicha participación. Generó mucha polémica porque Colombia fue el único país de Latinoamérica que colaboró con la causa norteamericana para derrotar la expansión del comunismo en Asia. Recuerden que mi canal es pequeño, pero tú lo haces grande. ¡Comenzamos! A más de 72 años del alto al fuego, que dio fin a la guerra entre las dos Coreas y por persistencia de profundas diferencias políticas y diplomáticas en esa zona, resulta apropiado hacer un reencuentro que pueda dar un plano general de lo acontecido en esos años. Cuando recién se creó el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, comenzó todo este conflicto. Entonces las Naciones Unidas decidieron tomar medidas rápidamente, reprobando el hecho y ordenó la asistencia necesaria para repeler el ataque y restaurar la seguridad en la región. El presidente estadounidense, Harry S. Truman, ordenó la puesta en acción de sus fuerzas y junto con el contingente convocado por las Naciones Unidas, se reunieron tropas que sumaron cerca de 50,000 hombres. Bajo el mando de las Naciones Unidas hicieron parte también tropas de Australia, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Etiopía, Francia, Inglaterra, Grecia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Filipinas, Sudáfrica, Dinamarca, India, Suecia, Tailandia, Turquía y la Gran Colombia. Dicha guerra, que vio acción entre el año 1950 y el año 1953 en tierras de Corea del Sur y del Norte, fue uno de los conflictos con más participación de países extranjeros en un solo territorio, y evidentemente fue una confrontación casi directa entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, en un periodo que se caracterizó por presenciar la más grande tensión política internacional del siglo XX. Y es que para el año 1950, el orden político mundial era bastante complejo, ya que las estrategias expansionistas y de contención de los bloques del poder moldearon el devenir diplomático en el planeta, y la lucha contra el comunismo se generalizó en algunas regiones. Fue el inicio del comunismo por parte de la Unión Soviética y del capitalismo de los Estados Unidos. Por ello, esta guerra es tan importante, porque actualmente son las dos formas de gobernar muy distintas una a la otra, pero las cuales son las que se rigen en el mundo actualmente. Puede resultar sorprendente que para Colombia este conflicto en tierras lejanas tuvieran efectos, y más aún si se habla de soldados colombianos, víctimas mortales en Corea, o de veteranos que hoy cuentan su historia. Esto por una discutida decisión que convirtió a Colombia en el único país latinoamericano que colaboró real y materialmente con la causa norteamericana para derrocar la expansión del comunismo en Corea. Un gran contingente de naciones combatió contra los norcoreanos y chinos en la península. Esa vinculación activa de Colombia al conflicto significó el inicio de una fuerte polémica que aún hoy en día se discute cuando se recuerdan las condiciones en las cuales vivía el país en lo social. Ese apoyo a la defensa de Surcorea. La noticia tomó por sorpresa a los ciudadanos, pero con el pasar del tiempo se fue convirtiendo en una realidad. Bajo el contexto de la Guerra Fría y de la violencia en Colombia, se desarrolló la cruenta confrontación en la península coreana por 3 años, dejando más de 500,000 de pérdidas humanas, con una polémica decisión de participación colombiana, pero también a un contingente colombiano, reconocido por los mismos norteamericanos por su desempeño. En palabras del fallecido general y capitán del batallón Colombia, Álvaro Valencia Tovar, que dijo: más tintas se han gastado en las rotativas de los periódicos y revistas colombianos en discutir la presencia militar del país en Corea que elogiar sus proezas en el campo de batalla. Que para mi punto de vista fueron palabras muy acertadas, porque en ese entonces Colombia, como todos los países de Latinoamérica, en los años 50 las estaban pasando muy mal con el tema de las guerrillas. Y Colombia comprendió eso, que si apoyaban a los Estados Unidos en ese entonces, Estados Unidos se daría cuenta que tenía un verdadero aliado en la región. Y eso se puede mostrar en la actualidad, que Colombia es el país con el cual Estados Unidos se llevan mejor militarmente en el continente. ¿Tú qué piensas sobre la ayuda que brindó Colombia en ese entonces? ¿Piensas que fue favorable o no para el país en sí? Ya sabes que puedes comentar tu punto de opinión para crear un buen debate.
Entre junio del año 1951 y hasta julio del año 1953, unos 5.100 hombres del Batallón Colombia llegaron a Corea del Sur para luchar en la guerra, un conflicto bélico que ocurrió a unos 15.000 kilómetros de distancia, en un territorio desconocido para muchos soldados colombianos y en un contexto de guerra fría en el mundo y de la violencia que se vivía en Colombia. El conflicto estalló el 25 de junio del año 1950, cuando Corea del Norte, con el respaldo de la Unión Soviética y China, invade el sur de la península con el fin de unificarla bajo el gobierno comunista de Pyongyang. Uno de los miembros del batallón, el sargento Maynor Gilberto Díaz Velasco, quien nació en Vélez, Santander, en el año 1933, contó que en junio del año 1952 desembarcó en el puerto de Incheon, al oeste de Seúl, liberado apenas 9 meses antes por las tropas comandadas por el general estadounidense Douglas MacArthur. Las primeras patrullas no fueron fáciles, no conocían el terreno. El sargento mayor recuerda que algunas de las infiltraciones para destruir las posiciones de artillería norcoreana y china en una serie de valle conocido como la Tierra de Nadie, que aparecen en una serie de fotos tomadas por él mismo durante la batalla, eran terrenos baldíos por efecto de las granadas y bombarderos aéreos. Las dos partes se enfrentaron ferozmente. El país sudamericano aportó 3 fragatas y un batallón de infantería que a lo largo de sus 3 años de participación en el conflicto sumó a 5.100 efectivos, y cuando el 27 de julio del 1953 se firmó el armisticio que puso fin a las hostilidades, las bajas colombianas sumaban 196 muertos y desaparecidos y más de 400 heridos. Colombia, luego de terminar esta participación, sus fuerzas armadas ganaron mucha experiencia, haciéndolas una de las fuerzas armadas más respetadas en la región, pues defendieron a Seúl a muerte, y gracias a ello Corea del Sur tiene capital y es un país libre del comunismo, que ya sea malo o bueno según tu forma de pensar y tu ideología. Corea del Sur es un aliado fiel a Colombia, y para agradecerle la ayuda brindada por Colombia, les otorgó medallas a los veteranos y brindándole mucha ayuda de parte del gobierno coreano. Por ejemplo, becas para los nietos, ayudas económicas para los nietos, viajes a Seúl para recordar esas viejas épocas, así como un parque en honor a Colombia en la capital de Corea, fabricado en el año 1987. Y como dato curioso, es el único parque de Corea que tiene el nombre de un país latinoamericano en dicho país. Los Estados Unidos y la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, aquellas dos potencias que se repartieron el poder mundial desde el viejo continente, tiñeron el periodo de posguerra de desconfianza y tensión política. Dejaba ver el nacimiento de la amenazante Guerra Fría. La división política y económica del mundo estaba claramente marcada con los acuerdos de Yalta y Potsdam, y los intereses eran lo suficientemente opuestos como para pensar que las relaciones diplomáticas se normalizarían después de la Gran Guerra. El gobierno de los Estados Unidos, además de estar concentrado en la reconstrucción de Europa por su posición geográfica y por sus intereses económicos en regiones como el Pacífico y Medio Oriente, en donde por ejemplo el petróleo jugaba un papel muy importante, se convertiría en un patrocinador de confrontaciones tanto internas como de carácter internacional para apoyar grupos de terceros que a la postre se convertirían en militantes de todo tipo en zonas tan apartadas como estratégicamente apetecidas. Por tal motivo, de la nueva política exterior de los Estados Unidos, adoptada desde el año 1947, los territorios asiáticos tendrían suma importancia, tanto como la misma ocupación de Europa Occidental, y se buscaría detener el avance del comunismo desde ahí. Para el año 1950, con Harry S. Truman en su segundo mandato al frente de los Estados Unidos, dicha política exterior se basó en la contención y el espionaje. Los norteamericanos se encontraban en pleno rearme de sus fuerzas y la reconstrucción de Europa, respaldada por el capitalismo que marchaba, pero las críticas a algunas decisiones del mandatario iban en aumento. En abril de ese mismo año, el Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos decide abandonar su política de no intervención que permitió el avance del comunismo de China y pasa a reconstruirse como una potencia militar capaz de responder a cualquier desafío. Del otro lado, el comunismo soviético
soviético, encabezada por Stalin, comenzaba a verse como una fuerza de riesgo desde el año 1946, cuando un discurso como evidente contenido ideológico, el máximo líder soviético anunciaba el rumbo de la posguerra que su país iba a seguir. Para los estadounidenses, aquello significaba la ruptura definitiva con el espíritu de la Gran Alianza. Colombia para la época tenía buenas relaciones con los gobiernos norteamericanos, y en lo diplomático se puede destacar los siguientes puntos que al finalizar la Segunda Guerra Mundial sirvieron como elementos cohesionadores en las políticas internacionales de los dos países. Primero, la subordinación activa, aplicada por el gobierno liberal. Segundo, el nombramiento de Alberto Llegueras Camargo como líder continental del sistema panamericano. Tercero, el ingreso a la ONU en el año 1945. Cuarto, la creación del Tratado Internacional de Asistencia Recíproca en Estados Unidos. Y quinto, la creación de la OEA, con Colombia como pieza fundamental del proceso. El estallido de la guerra coreana significó entonces lo que se puede llamar una materialización o militarización de la Guerra Fría, hija de la posguerra, denominación que para el caso coreano resultaría paradójica por la intensidad de los enfrentamientos. Todo el mundo estaba esperando un estallido bélico de esa tensión, tal vez a una escala nuclear. Pero esta confrontación política e ideológica, como la ha demostrado la historia, no fue más que de tipo político, que generó un avance extremo en el desarrollo tecnológico, militar y armamentista, y obviamente un temor generalizado en cada rincón del planeta. Mientras que la guerra de los coreanos fue todo lo que las potencias no querían enfrentar a nombre propio y en sus territorios. Muchas gracias. Déjalo en los comentarios si ya conocías esta historia o si no. Muchas gracias.